Buenos días. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de la Segunda República Española y vamos a ver precisamente la segunda etapa de la República, que es el gobierno de los partidos de derecha o el bienio de derecha. Vamos a ver por un lado las etapas de estos gobiernos de esta época y después veremos por separado la actuación que llevan a cabo estos diferentes gobiernos. Lo primero que hay que recalcar es una cuestión curiosa. La CEDA, que es el partido, la coalición de partidos que gana las elecciones, además con una notable diferencia, curiosamente no va a gobernar directamente porque hay en el país un ambiente de rechazo hacia este partido que es considerado por las izquierdas como un partido fascista, aunque no lo era en absoluto, era un partido de derecha, incluso puede calificarse en algunos de sus componentes de extrema derecha, pero no era un partido fascista ni mucho menos. Por lo cual la CEDA diseñó un programa, digamos, para entrar en el gobierno de forma paulatina. En primer lugar, se formará un gobierno por el segundo partido más votado, que es el Partido Radical, un partido de centro que ha girado mucho hacia la derecha. Este partido contará con el apoyo de la CEDA en el Parlamento y también entrarán en este gobierno pequeños partidos de derecha, de centro derecha. Siempre que se cumpla un programa de mínimos revisionista, porque de eso se va a tratar en esta segunda etapa, en el bienio de derechas. Se va a intentar revisar y eliminar en lo posible todo lo que se ha hecho en el bienio de izquierdas. No hay que olvidar que los grupos que llegan ahora al poder en el país son los grupos que habían sido desalojados del poder precisamente en las elecciones anteriores y sobre todo con la programación de la República. Bien, en la primera etapa, la etapa de predominio radical, la CEDA no va a entrar en el gobierno, no va a haber ningún ministro de la CEDA y va a ser Alejandro Lerroux, el líder del Partido Radical, con este partido, el apoyo de la CEDA y de otros grupos de centro derecha más pequeños, quien va a formar gobierno. Las principales medidas que van a tomar, aunque las veremos luego con más detenimiento, van a ir en camino a derogar la ley de reforma agraria, a devolver al catolicismo su anterior poder y además y limitar la socialización en lo posible. Bien, la cuestión es que la reacción de los partidos de izquierda, en especial de la CNT y del PSOE, acompañados por la UGT, va a llegar incluso a la violencia. Se van a declarar varias huelgas y la situación social va a complicarse más porque las medidas que se habían tomado a favor de los obreros en el bienio anterior, pues prácticamente se van a eliminar la mayor parte de ellas. De hecho, se van a tomar ya medidas, digamos, no ya revisionistas, sino casi revanchistas, al igual que habían sido tomadas también por el bienio de izquierdas, como por ejemplo la amnistía a los sublevados en el levantamiento de Sanjurjo. Y una cosa que, visto lo visto y lo que va a llegar después, puede parecer anecdótico, pero que tiene su importancia, la reinstauración de la pena de muerte que había sido eliminada al instaurarse la República. El presidente de la República, Alcalá Zamora, está por completo en contra de esta restauración y va a aprovechar para intentar eliminar al Partido Radical del poder, del gobierno. Esta sustitución del Partido Radical además se ve favorecida porque dentro del propio Partido Radical hay constantes huidas de diputados y crisis también constantes, precisamente por digamos, el carácter de este partido, que es un partido con muy poca ideología y basado sobre todo en el populismo. Bien, de hecho, finalmente el 28 de abril se forma un nuevo gobierno, el gobierno de Samper, el cual va a contar además con el visto bueno de la CEDA y que, curiosamente, que aunque parecía que iba a durar poco por la división, digamos, que había dentro de las derechas en ese momento y por el ambiente social, va a ser un gobierno que va a durar bastante. Además va a tomar medidas ciertamente moderadas, en ningún sentido de extrema derecha o de muy derecha, y se va a enfrentar algunas de las primeras crisis del Estado central con las autonomías, por ejemplo con la Generalitat por el asunto de los Rabasaires y también con el gobierno vasco, porque el gobierno vasco está intentando que se acepte un estatuto que era bastante además extremista, por así decirlo, y desde Madrid no se va a aceptar. De todos modos, en las calles la presión contra el gobierno aumenta y para el 5 de junio se convoca una huelga por la CNT, una huelga general de los campesinos, que no hay que olvidar que la agricultura seguía siendo importantísima en la economía española. La huelga se consume a sí misma, fracasa y la represión del gobierno es muy fuerte. Se deporta a campesinos, se detiene a diputados, etcétera.
Va a empezar entonces una nueva etapa, la etapa radical cedista, el 1 de octubre, etapa en la cual ya por fin ministros de la CEDA, no olvidemos que es el partido victorioso en las elecciones, van a entrar en el gobierno. Alcalá Zamora no veía con buenos ojos que la CEDA entrase en el poder. No olvidemos que Alcalá Zamora era de derechas y católico, pero la CEDA era, digamos, mucho más de derechas. Además, la CEDA no ocultaba sus deseos de o cambiar por completo la República o incluso destruirla. Bien, se va a formar entonces un nuevo gobierno en el que van a entrar por primera vez ministros de la CEDA. Esta es la señal de salida para que los partidos de izquierda, de una forma, yo me atrevería a decir que muy poco democrática, desencadenen una revolución. Una revolución en octubre de 1934 que pretende derribar la República. No olvidemos que una república cuyos mandamases o mandatarios han sido elegidos democráticamente. Es decir, la izquierda, parte de la izquierda, no toda la izquierda, ni mucho menos, pero la izquierda, sobre todo la más radical, olvida que quienes mandan en España lo mandan precisamente porque los electores lo han querido así. Intentar derribar eso o intentar cambiar eso mediante la violencia es una práctica muy poco democrática. Bien, la revolución va a ser dura, va a ser muy difícil de eliminar. Al mismo tiempo de la revolución de octubre del 34 se desencadena en Cataluña un intento secesionista, es decir, el Esquerra Republicana, que es quien domina en el Principado de Cataluña, quiere separarse de España directamente y sin embargo va a tener muy poquita fuerza para hacerlo. De hecho, las calles de Barcelona, las calles de toda Cataluña son rápidamente tomadas por el ejército, la policía y la resistencia es mínima, por no decir prácticamente nula. Bien, de todos modos va a haber rápidamente enfrentamientos entre los radicales, la CEDA, por la fuerte represión, porque la represión fue durísima de estos sucesos. Se desplegó incluso la Legión, los regulares en las cuencas mineras de Asturias y de León para acabar con esta revolución. Pero finalmente se va a formar un nuevo gobierno, a pesar de la discordia entre radicales y la CEDA. Se va a formar un nuevo gobierno presidido nuevamente por Alejandro Lerroux, el líder de los radicales, apoyada por la CEDA y por los agrarios, y con más ministros todavía de la CEDA. Es decir, la CEDA, que era el partido que, insisto, había ganado las elecciones, va a ir poco a poco, digamos, colonizando el gobierno, va a aumentar el número de ministros y va a ir derechizando aún más la política. Este gobierno no dura mucho porque la enemistad entre Alcalá Zamora, presidente de la República, y Gil Robles, el líder, digamos, de la CEDA es enorme, y además hay fuertes discrepancias sobre si se devuelven a la Generalitat los poderes, las competencias que se le han quitado durante la Revolución de Octubre. Lerroux disuelve el gobierno y además dimite como primer ministro. Otra vez un nuevo gobierno, esa vez presidida por un liberal, independiente, por Joaquín Chava-Prieta, que además es un hombre de confianza de Alcalá Zamora. De todos modos, aunque tiene en principio el apoyo de los partidos que habían formado el anterior gobierno y además de la Liga Catalana, el partido, digamos, de centro-derecha nacionalista catalán, que ve con preocupación que un partido de izquierda, muy de izquierda como era Esquerra, intente conseguir una Cataluña independiente y, o sea, republicana, sí, pero digamos de extrema izquierda, pues teme todo esto, ¿no? Bueno, pues para redondear la actuación de estos gobiernos, en octubre de 1935 estalla un escándalo tremendo, el escándalo del extraperlo, en el cual se ve salpicado el mismísimo presidente del gobierno. Además luego un expediente que también es escandaloso, el expediente Talla. El caso es que estos escándalos hunden a los radicales y Gil Robles intenta iniciar la tercera fase de su plan. La primera, recordamos, era apoyar a un gobierno radical, pero sin que los ministros de la CEDA estuvieran presentes. La segunda es que algunos ministros, cada vez más, estuvieran presentes. Y la tercera sería montar un gobierno exclusivamente de la CEDA, con algún apoyo puede ser, pero vamos, donde la CEDA fuera predominante. Gil Robles quita su apoyo a Chava-Prieta para iniciar esta tercera fase y Alcalá Zamora reacciona rápidamente. Alcalá Zamora no concibe que pueda haber un gobierno en exclusiva de la CEDA, de Gil Robles en España, y baraja varias combinaciones, pero finalmente le da el gobierno a Portela Valladares.
Portela Valladares es un liberal independiente que está muy mal visto por los conservadores porque es una persona pues, que no es, digamos, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, es una persona centrista y, claro, este gobierno no cuenta con el apoyo de la CEDA ni de los radicales. Este gobierno, a pesar de ser un gobierno, digamos, con cierta... que debería gozar de cierta estabilidad, por lo menos por las ideas que tenía, no va a tenerla porque ni los radicales, ni la CEDA, ningún partido de derecha de aquella época va a apoyarle. Ante esta situación, en enero de 1936, Alcalá Zamora, presidente de la República, haciendo uso de los poderes que tiene, disuelve el Parlamento y convoca elecciones para el 16 de febrero. En cuanto a la obra de los gobiernos de derecha, esta ha sido muy criticada por la historiografía, tanto curiosamente, de la historiografía de izquierdas, digamos, como la historiografía de derecha. La de izquierdas acusa a la República de Derechas de haber llevado a cabo un desmantelamiento de todas las medidas tomadas durante el bienio anterior, de las medidas, digamos, progresistas de tipo social que se tomaron en el bienio anterior. La extrema derecha acusa, o la historiografía de extrema derecha acusa precisamente a la República de Derechas de no haberlo sido suficientemente, es decir, de haber llevado a cabo una actuación demasiado tibia contra los rojos, por así decirlo, utilizando la terminología que se empleaba en aquella época, y no haber hecho pues lo que tenía que hacer, que básicamente lo que pedían era una masacre de todo aquel que no pensara como ellos. Si se analiza un poco más desapasionadamente, se puede ver que desde luego hay de todo, como en botica, y que hay en ciertos asuntos se tomaron medidas, digamos, más muy conservadoras, en otros asuntos más menos conservadoras, pero en general no se puede negar que hubo una actitud revisionista, es decir, de eliminación en lo posible de todo lo que se había hecho en el bienio anterior, por un motivo muy simple. Los grupos sociales a los que representan los partidos de derechas, que son precisamente las clases propietarias, tanto de tierras como de fábricas o de empresas comerciales, habían sido, digamos, desalojadas y desde luego no atendidas de ninguna de las maneras durante la República de Izquierdas. Ahora que tienen el poder, van a intentar revertir todas las medidas que se han tomado y volver a un sistema en el que ellas sean las clases dirigentes dominantes tanto a nivel económico como político en el país. Bien, la cuestión es que hay diferentes ámbitos que habría que estudiar, ¿no? La primera es la política agraria. Una de los nexos de unión de las derechas en contra de la República, primero de izquierdas y la República en general después, será precisamente la política agraria. De todos modos, la actuación es matizable según los ministros. Por ejemplo, el primer ministro republicano del ramo de agricultura, el republicano progresista Cirilo del Río, respeta en principio el ritmo previsto de la reforma, es decir, de la incautación de tierras, bueno, incautación, se podría decir así, aunque ya sabéis que se pagaba, ¿no? Y de su distribución a los campesinos. Además, de hecho, se cuadruplicó el ritmo de reparto de tierras. ¿Por qué tan rápido? Pues hay quien dice que se hizo para eliminar los argumentos que podían tener los sindicatos o los partidos de izquierda. También, sin embargo, se tomaron medidas mucho más reaccionarias, como por ejemplo no prorrogar los arrendamientos, o por ejemplo suspender, la revisión de las rentas cuando las rentas que se pagaban por los alquileres eran abusivas. Además, hubo algunas medidas muy graves que habían, en principio, cuando empezó la República, habían evitado una revolución, pero se derogaron tal cual, como por ejemplo la ley de términos municipales, si recordáis, aquella que prohibía contratar a parceros, es decir, jornaleros de fuera del término municipal hasta que no se hubiera contratado a todos los que había dentro, con lo que se conseguía en principio que no bajaran los precios, los salarios, perdón, de los jornaleros. Bien, se modificó también la ley de jurados mixtos. Si os acordáis, habían creado una especie de jurados en los que participaba un representante de la empresa, un representante de los trabajadores y una persona, digamos, neutral para resolver de forma pacífica los problemas. Bueno, pues esa ley en principio se elimina.
Respuesta de los sindicatos campesinos, la huelga de la que hemos hablado antes, del 5 de junio de 1934, que es una huelga que intenta, en el momento justo de la cosecha, intenta presionar para que en las medidas que se han tomado en contra de los jornaleros, de los trabajadores del campo, se realice una vuelta atrás, ¿no? Se vuelva al sistema que había creado anteriormente los partidos de izquierda. La huelga, aunque es pacífica en principio, la respuesta que recibe es una respuesta tremendamente violenta y detención de un montón de líderes sindicales, aunque en teoría el gobierno había aceptado negociar, pero lo que se hace es todo lo contrario. Bien, en octubre del 34, el nuevo ministro de Agricultura, un cedista de la CEDA, Manuel Jiménez Fernández, que curiosamente, a pesar de estar en la CEDA, es un católico y progresista, va a llevar a cabo una legislación reformista, ciertamente. Por ejemplo, medidas de gran alcance que tendrán gran importancia en el campo extremeño momentáneamente, como la ley de yunteros. Esta ley prorrogaba la ocupación de tierras no cultivadas por los campesinos extremeños, que se había legalizado por la República de Izquierdas, ¿no? Pues mediante la ley de explotación de fincas. De todos modos, en enero del 35 se suspenden temporalmente todas las expropiaciones de tierras para repartirlas, primero temporalmente, luego de forma definitiva, salvo las que ofrezcan voluntariamente, que no sé si habría muchos que lo hicieran, sus propias tierras, ¿no? Además, se intenta por todos los medios recortar las leyes que para la mejora de la situación en el campo había instaurado la República de Izquierdas, como la ley de arrendamientos rústicos, que permitía, por ejemplo, que si un agricultor, un jornalero, alquilaba durante 12 años seguidos una tierra, tuviese luego opción a comprar esa tierra por un justo precio. Bien. De hecho, se establece ya en el Parlamento la libertad total de contratación, es decir, los propietarios de tierras pueden contratar a quien quieran, donde quieran y al precio que quieran a los jornaleros, lo cual hace que bajen más todavía los precios. Bien, de todos modos, aunque la actuación de este ministro fue moderada, dio una de cal y otra de arena, fue muy criticada por los grandes propietarios, por los terratenientes españoles. En abril de 1935 se forma un nuevo gobierno y en este gobierno entra como ministro de Agricultura un terrateniente, un gran propietario de tierras, Nicasio de Velayos, que se dedica a legislar ya de forma general la contrarreforma. De hecho, elimina la ley de yunteros, miles de familias son expulsadas de las tierras que trabajaban, saca una ley, la ley de la reforma agraria, que básicamente lo que dice es que elimina prácticamente, porque de hecho la expropiación sin indemnización que se había realizado anteriormente se elimina. También se devuelven tierras las tierras a los que habían participado, por ejemplo, en la Sanjurjada. De hecho, además, se devuelven tierras a personas a quienes se les habían expropiado sin pagarles nada. Y a partir de este momento, las personas, los propietarios de tierras, si es que a alguien se le ocurre intentar expropiarlas para repartirlas, participan junto con el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, en la tasación de sus tierras, poniendo el precio que a ellos les dé la gana, es decir, poniendo precios altísimos que si se pagan serán muy pocas las tierras que se puedan expropiar y que realmente el Estado no tiene dinero para pagarlas, porque de hecho el IRA pues apenas va a recibir fondos. De esta forma la reforma agraria queda completamente congelada. En cuanto a la política militar, pues va a haber pocas rectificaciones. Básicamente el ejército español necesitaba una reorganización a nivel, digamos, de material, a nivel de efectivos, a nivel de estrategia y táctica, y no había dinero para eso. Lo que sí que va a hacer el gobierno de derechas es colocar en los puestos de responsabilidad del ejército a generales reconocidos conservadores y reconocidos enemigos de la República, a pesar de que, curiosamente, habían jurado defender la República. Y al revés, lo contrario, a los militares, a los altos mandos que son favorables a la República, que han jurado defender y lo han jurado a sabiendas además y queriendo cumplirlo a la República, a estos militares los relega a puestos de escasa responsabilidad o muy alejados de la metrópoli. De hecho, lo más que se va a hacer va a ser crear algún proyecto de rearme, de compra de armas, para lo cual no hay dinero, por lo cual no se hace nada.
y también va a intentar crear un espíritu de cuerpo dentro del ejército, intentando lo que curiosamente Cánovas en su momento procuró evitar, la intervención, cuando sea el momento, del ejército en la política española. En cuanto a la política social y laboral, pues la presión de las organizaciones patronales, de las organizaciones empresariales, va a conseguir que la inmensa mayoría de las medidas que se habían tomado a favor de los obreros sean eliminadas. De hecho, tras la Revolución de Octubre, además, se va a desencadenar una ofensiva general del Estado contra las organizaciones sindicales a las cuales se acusa, en buena medida, de forma con razón, de haber propiciado esta revolución. Se van a suspender temporalmente los jurados mixtos y cuando se vuelvan a poner en funcionamiento van a estar siempre formados de tal manera que apoyen siempre al empresario. También se van a poner fuera de la ley las huelgas abusivas, es decir, aquellas que no tengan un componente exclusivamente económico o que no hayan sido previamente permitidas por la autoridad. La cuestión es que la autoridad es la que tiene que decidir si hay una huelga o no, si esa huelga es por motivos estrictamente económicos y muchas veces decide que una huelga no puede realizarse aunque sea realmente por motivos económicos. Bien, además, en algunos sectores se consigue no solo congelar, sino disminuir los salarios y, lo más curioso, aumentar la jornada laboral. Claro, si los trabajadores hacen más horas de trabajo, quiere decir que sobrarán trabajadores. Esto, junto con los efectos de la crisis del 29, va a hacer que el paro aumente y la política que se llevaba en aquellos tiempos para disminuir el paro por parte del Estado, que era la construcción de obras públicas, como no hay dinero, hay muy poco dinero y tampoco quiere el gobierno conseguir más, pues no se va a llevar a cabo. Resultado, el paro aumenta de forma espectacular durante el bienio de derechas. Y por último, en cuanto a la actuación de los gobiernos de derechas, está la cuestión de la revisión de la Constitución. Vamos a ver, la Constitución, como vimos, era la Constitución de una parte, digamos, de los grupos políticos españoles. La Constitución de los grupos, digamos, de centro, centro-izquierda e izquierda. Era una constitución bastante democrática, pero para aquellos tiempos daba miedo a los grupos, digamos, más conservadores. Así que todos los grupos políticos que van a conformar este bienio de derechas van a tener unas ideas hasta cierto punto claras, aunque luego no las llevarán a cabo, sobre cómo reformar la Constitución para crear una república, digamos, a su medida. De hecho, hacían falta 3/5 de la Cámara del Parlamento para que esta Constitución se pudiese modificar, para la Constitución del 31 se pudiese modificar. Y esa mayoría no la tenía, o era muy complicada que la tuviesen los grupos de derecha, centro-derecha. Además, las concepciones sobre qué se quería lograr, sobre qué constitución, sobre qué república se quería hacer, eran muy diferentes, porque no olvidemos que aquí estaban representados grupos de centro, centro-derecha, derecha, extrema derecha e incluso algún grupo fascista. Así que se tardó mucho en lograr un consenso sobre un proyecto de reforma que fue presentado por el presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, en las Cortes a mediados de 1935. Era un proyecto bastante vago, pero que tenía pues, ciertas ideas claras. Quería limitar las autonomías regionales, establecer el control de las autonomías por la administración central, es decir, volver al centralismo, abrir el camino a la supresión del divorcio que se había instaurado anteriormente en la República de Izquierdas y se quería prohibir, y además erradicar el principio de socialización de la propiedad privada, por el cual el Estado podía incautarse de medios de producción, ya fuesen tierras, ya fuesen fábricas, ya fuesen tiendas, si era necesario o así lo requería, no la situación momentánea, sino incluso el desarrollo del país. Bien, se quería también instaurar algo muy típico de los regímenes que son menos democráticos, una segunda cámara legislativa. No olvidemos que en la República había una sola en principio, para un Senado, para controlar lo que hiciese el Congreso y para, digamos, limitar siempre cualquier reforma de tipo social que se hiciese desde el Congreso. También se intentaba limitar la capacidad legislativa individual de los diputados, es decir, se coartaba la iniciativa legislativa de los diputados individuales y además los artículos anticlericales de la Constitución pues había que eliminarlos. No dio tiempo
a que este proyecto se pusiera en marcha porque, como hemos visto antes, en febrero del 36 se convocaban nuevas elecciones generales en España. Uno de los hechos más importantes que va a ocurrir o que cabe destacar dentro del gobierno de derechas, de la República de Derechas, es el de la Revolución de Octubre del 34. Como hemos visto, la situación a nivel social era ciertamente grave. El paro aumentaba, la economía mejoraba porque, digamos, a nivel macroeconómico, pero a nivel microeconómico era todo lo contrario. El reparto de la riqueza era cada vez más injusto. Las medidas que se habían tomado durante el gobierno de izquierdas para favorecer la paz social, digamos, a favor de las capas más desfavorecidas, estaban siendo completamente eliminadas. Y las organizaciones obreras habían llegado a la conclusión de que los gobiernos de derechas querían eliminar, digamos, todas estas reformas que se habían tomado, que eran favorables en su mayoría a los obreros. Eh, precisamente entre las organizaciones obreras va a madurar una convicción, que habría que responder con la violencia, con la huelga y incluso con la revolución a una entrada en el gobierno de derechas de miembros de la CEDA. Como ya hemos visto, la CEDA había ganado las elecciones, pero precisamente por este rechazo que suscitaba en buena parte de la población, Gil Robles había elaborado un plan para entrar, digamos, para tomar el gobierno en tres etapas diferentes, ¿no? En tres fases, digamos. Así se van a crear las alianzas obreras en las cuales prácticamente todos los sindicatos, salvo la CNT, van a entrar a formar parte. Bien, el 5 de octubre, en cuanto se hace pública la entrada de 3 ministros de la CEDA en el gobierno, los socialistas llaman a la huelga general revolucionaria en todo el país. Pero la descoordinación es prácticamente total. De hecho, en algunas ciudades se desencadenan huelgas generales, como es el caso de Sevilla, Córdoba, Valencia o Zaragoza. En otros hay insurrecciones armadas, se arma a los obreros tienen armas, como casi todos los grupos sindicales y políticos en aquella época, y se levantan en plan insurreccional, como pasa en Madrid, en el País Vasco, en Cataluña. Y estos levantamientos violentos son protagonizados sobre todo por las milicias socialistas. En otros lugares, como las cuencas asturiana y leonesa, las cuencas mineras asturiana y leonesa, el movimiento insurreccional es de gran amplitud, llegan a tomar el poder literalmente en toda la zona. Al mismo tiempo, en Barcelona, el presidente Companys, cuyo gobierno además llevaba tiempo enfrentado con el gobierno central, por cuestiones de competencias, va a declarar el Estado catalán dentro de la República Federal Española. No es una auténtica independencia, no es un intento auténticamente secesionista, aunque se le parezca, pero sí, de hecho, va a poner a una institución que es del Estado, la Generalitat de Cataluña, fuera de la jurisdicción y además de la Constitución que organiza ese Estado. De todos modos, ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, y sus aliados en aquel momento no van a sumarse a las alianzas obreras y, de hecho, incluso van a luchar contra los obreros, por lo cual el apoyo popular a esta declaración va a ser escasísimo o nulo. De hecho, cuando las tropas estatales entren en Cataluña no van a encontrar ninguna resistencia porque, desde luego, se ha enajenado la propia ERC, la propia Generalitat, se ha enajenado el apoyo popular. El gobierno se encuentra por el momento ante una situación difícil. La insurrección es casi general, hay levantamientos, huelgas por casi todo el país, pero como hemos dicho, la desconexión, la falta de coordinación, el ser incluso enemigos algunos de los grupos que se levantan, van a favorecer la acción del gobierno en contra de todos estos levantamientos. De hecho, en Barcelona el día 7 de octubre se decreta el estado de excepción, el estado de guerra. La Generalitat, como no tiene ningún apoyo, no resiste prácticamente, es decir, la proclamación de semi-independencia, semi-secesión, por así llamarla, no tiene ningún apoyo y, de hecho, los Mossos de Escuadra son desarmados, no resisten, son desarmados por el ejército. Para hacer frente a las insurrecciones obreras mucho más peligrosas que lo que ocurrió en Cataluña, el gobierno declara el estado de guerra y moviliza al ejército. Es decir, no va a ser la policía o la Guardia Civil son las que luchen contra estas insurrecciones, sino que se moviliza al ejército. En la mayor parte de los focos revolucionarios el orden es restablecido rápidamente,
porque la capacidad de resistencia de las milicias obreras es muy escasa al ser, pues eso, milicias, no son un ejército profesional. Y sin embargo, en algunos lugares la actuación tiene que ser mucho más dura. De hecho, en Madrid, en Guipúzcoa, por ejemplo, en Zaragoza, los enfrentamientos son muy duros y el gobierno tiene que actuar incluso utilizando la artillería. La lucha más dura se da en Asturias y en la cuenca leonesa. Allí todas las organizaciones obreras como la CNT, la UGT y los comunistas, aunque la CNT en principio en el resto de España no entró en estas alianzas obreras, se han unido y de hecho toman el poder en las zonas en las que están y desencadenan un auténtico proceso revolucionario. Miles de obreros armados están dispuestos a defender y a resistir hasta el final. De hecho, son necesarias 2 semanas de durísimos combates en las que intervienen los regulares, el tercio de regulares y la legión, además de toda la artillería, buena parte de la artillería del ejército, para que finalmente las Fuerzas Armadas Españolas, el ejército español, acabe derrotando a la sublevación. De hecho, esto se va a parecer ya mucho a lo que va a ocurrir muy poco tiempo después en la Guerra Civil. La represión de la Revolución de Octubre es durísima. De hecho, el gobierno de Lerroux aprovecha también esta victoria para acelerar su programa de contrarreforma, no reforma, contrarreforma. Y en Cataluña, por ejemplo, se suspenden todos los órganos de la administración regional, se devuelven al Estado. Además, las competencias, pues eso, de momento quedan en manos del Estado. Por otro lado, la represión contra los revolucionarios, como hemos dicho, es durísima. De hecho, tan solo en Asturias los muertos por los combates, solamente por los combates, llegaban a 1.500. Las destrucciones eran enormes. Durante el gobierno revolucionario, digamos, de la zona, se había perseguido y dado muerte pues, a muchos sacerdotes, a destacados políticos de derechas y tal. Claro, la prensa de derechas toma todos estos incidentes, todos estos asesinatos, que eran realmente asesinatos, como pretexto para pedir una acción radical, muy radical, contra las organizaciones de izquierdas y tal. Los patronos además despiden a miles de obreros que habían participado en las huelgas en toda España, no solamente en Asturias. Las autoridades de la República aprovechan y desencadenan una represión feroz que llega a tener en un momento dado, en los primeros días de la Revolución, 30.000 prisioneros. Abundan además las ejecuciones sumarias, es decir, sin juicio, las torturas, etcétera. Además, curiosamente, muchos dirigentes de izquierdas que no habían participado y ni siquiera sabían que se iba a desencadenar la revolución, como es el caso de Largo Caballero, de Azaña, son detenidos de forma injustificada. La presión de buena parte de la opinión pública nacional y sobre todo la presión internacional hacia el gobierno de España hacen que finalmente se conmuten algunas de las penas de muertes dictadas y la represión pues frene. Pero de todos modos, para los grupos de extrema derecha la represión había sido demasiado suave y para los grupos de izquierda había sido demasiado fuerte. La Revolución de Octubre había fracasado por falta de coordinación, por falta de fuerza también, pero sí que había dado a la izquierda una idea clara de cómo estaba el panorama político y de que lo que tenían que hacer si querían volver al poder de forma, digamos, legal y legítima, era unirse. Y de ahí va a venir la formación del Frente Popular. Al Frente Popular se va a llegar desde una posición de debilidad en principio. El fracaso de la Revolución de Octubre hace que muchas organizaciones de izquierdas estén debilitadas, no solo porque han fracasado, sino porque muchos de sus miembros están en la cárcel o incluso han sido ejecutados. Sin embargo, se había hecho clarísimo que no había otra forma de volver al gobierno que volver, digamos, a lo que se hizo en su momento con la conjunción republicano-socialista, es decir, una unión de partidos con un programa de mínimos que fuese capaz de enfrentarse en condiciones de igualdad a los grupos de derecha que habían conseguido precisamente eso en las elecciones de noviembre del 33. Bien, de hecho van a empezar a unirse y van a entrar en este Frente Popular, por ejemplo, el PSOE, los diversos grupos comunistas
y también grupos de republicanos, digamos, de centro, de republicanos de centro-izquierda, algún partido nacionalista. Es decir, la diversidad va a ser enorme. De hecho, van a pactar incluso con formaciones nacionalistas como el Partido Galeguista, que existía en ese momento, o con Esquerra Valenciana o la mismísima Esquerra Republicana de Cataluña, que se da cuenta de que es mejor para sus pretensiones estar, digamos, bajo un gobierno de izquierdas que bajo un gobierno de derechas. Hay que tener en cuenta que los pactos además se van a cumplir a rajatabla. No va a haber ni una sola discusión en todo el país y se van a presentar unidos todos estos partidos en una sola candidatura en todos los lugares de España.